Vamos a continuar con el libro de Tito. ¿Recuerdan que el libro de Tito, mi amado hermano, estaba orientado en un lugar muy específico? ¿En qué lugar era? Creta. De ahí venían los cretenses y los cretinos también, al mismo tiempo. Realmente gente dura de cerviz, gente dura de carácter, realmente gente muy dura en muchas áreas. De hecho, me tomó el tiempo en esta semana, antes de entrar y continuar, de leer el libro completo de la Odisea de Homero, para ver todo lo que tenía que ver con la mitología griega y que precisamente tiene mucho que ver con el libro de Tito. Recuerden que los cretenses, siempre ociosos, malas bestias y glotones, como dice su profeta, ellos tenían un sincretismo religioso en su isla. Si bien es cierto, el apóstol Pablo había llegado con el glorioso evangelio del cambio de Jesucristo, ellos habían comenzado comunidades, pero se empezaba a infiltrar esta religiosidad griega. Usaban lo mejor o aquellas partes que querían tomar de Jesucristo y lo mezclaban con lo que tenía que ver con Zeus, lo que tenía que ver con otras deidades, entre ellas Atenea, Hermes y tantas otras más que tenían que ver con estos semidioses. Y esto pasaba con lo siguiente: los hombres de la isla que habían llegado a tener posición en la iglesia o en las diferentes iglesias, muchos de ellos se corrompieron y se sintieron como semidioses. Y ahí empezaron a usufructuar de la iglesia, a usufructuar en muchos sentidos. Por lo tanto, Pablo le dice: mira, por esta causa te dejé en Creta, amado Tito, para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Tito tenía que venir a ordenar lo que quedó en Creta, porque si bien es cierto quedaban ovejas, pero también habían cabritos entre medio y había muchos lobos rapaces también. Y hermanos, eso no solamente pasa en Creta, eso pasa hoy día. Hoy día nosotros vemos multitud de iglesias, llamadas iglesias, pero realmente no tienen ningún propósito de iglesia. Por ahí alguien decía en alguna parte que para entrar a un discipulado tenían que pagar 300,000 pesos. Hermano, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de que el evangelio se vende? ¿Estamos hablando de que esto tiene que ver con ganancias? Hermano, el evangelio jamás ha sido por ganancia. Menos por ganancia deshonesta, como dice acá Tito. Lo que tiene que ver, la iglesia tiene que ver con lo que es el sacrificio del Señor Jesucristo y la proclamación de esto. Tiene que ver con que nosotros hemos sido llamados a ser luz. Hemos sido sacados de las tinieblas para hacer la luz de Cristo y predicar este evangelio glorioso al mundo. El día jueves nosotros estamos pasando una serie que es ser una iglesia bíblica. Precisamente porque hoy día hay muchas iglesias de muchas denominaciones y tú les preguntas, ¿pero qué es el propósito de la iglesia? Y te van a dar 100 definiciones conforme a la denominación que ellos tengan, o a la religión que profesen, o a la secta a la cual asistan. Eso es lo que nosotros estamos viendo. Y eso es precisamente lo que Tito está haciendo acá. Tiene la misión de ordenar la iglesia. Ahora, cuando yo parto diciendo en el versículo 1.5, por esta causa te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé, tenemos que ver que esa palabra ahí, ancianos, en el original es presbíteros. Y es muy importante aclarar esto, porque lo que vamos a ver hoy día con respecto a la sana doctrina entre los grupos de la iglesia también habla de otros ancianos, pero no son los mismos presbíteros. El griego en general, el griego koiné, el griego que se escribió la Biblia, no es el mismo griego que se habla hoy día en Grecia. Este es un idioma, ya una lengua muerta, es un tipo de griego diferente, pero una de las características del griego es que era muy exacto. Cada palabra bien definida marcaba una idea clara, era muy exacto. Y esto es muy relevante precisamente porque hoy día vamos a ver la doctrina entre los grupos de la iglesia. Ordenando el contexto de la iglesia en Creta, primero lo que Pablo le dice a Tito es: Tito, establece ancianos, hombres que tengan ciertas características que nosotros vimos hace ya unas semanas. 2, tienes que acallar a los rebeldes, hombres que estaban levantándose por orgullo, por soberbia, por vanagloria, por diferentes cosas, y estaban usufructuando de la iglesia del Señor Jesucristo. A los tales, Tito debía poner ancianos que fueran capaces de callar o taparles la boca, ponerles bozal, era la idea.
Y eso está precisamente ahí en la escritura, en el versículo 11 de Tito, capítulo 1, dice: a quienes es preciso tapar la boca porque están trastornando familias enteras, enseñanza por ganancias deshonestas, cosas que no deben. Esa era la misión de los ancianos que Tito estaba estableciendo. Y hoy día nosotros vamos a continuar con esta idea de ordenar la iglesia. Recordemos que el Tito tiene que ver con el propósito de ordenar una iglesia bíblicamente. Ordenar una iglesia bíblicamente. Y es así como en esta ocasión el Señor también le da a Tito los precedentes para que los ancianos puedan ordenar la iglesia en sus diferentes grupos etarios. Hay hombres acá ya maduros, sí, ¿verdad? Hay mujeres maduras, hay mujeres jóvenes, hay hombres jóvenes, hay niños. Y eso se va a dar en todo contexto, en todo lugar, en toda iglesia. Y lo que hace Pablo aquí es ordenar cada grupo de la iglesia y dar ciertas características para que nosotros, como iglesia, podamos entender lo que el Señor espera de nosotros. Voy a compartir con ustedes el versículo 2, del 1 al 6. Vamos a leerlo, vamos a orar y vamos a comenzar el desarrollo. Dice la palabra del Señor así en Tito 2:1. Pero en cuanto a ti, Tito, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la perseverancia. Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras, ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno, que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Asimismo, ahora a los jóvenes a que sean prudentes. Amado Dios, vamos delante de su presencia en esta hora dando gracias por este nuevo día que podemos abrir tus palabras. Señor, y como siempre, con este temor reverente de que es tu palabra, 3 veces santa como tú lo eres, Señor, que nosotros estamos trillando en terreno santo. Quiero rogarte, Padre Santo, para que tú seas limpiando a este predicador, que seas quitando pensamientos de este predicador, para que seas tú hablando a tu pueblo. Señor, que yo solamente sea un medio como este micrófono que permita amplificar. Señor, úsame como ese megáfono para amplificar tu verdad. Llamar, Señor, aquí a hombres y mujeres a vivir conforme a lo que tú estableces, porque eso es bueno, eso es justo y eso también te agrada, Señor. Queremos rogarte, Padre Santo, que tu Espíritu Santo en esta hora se manifieste en los corazones de aquellos que son salvos para poder reprender, para poder exhortar, para poder animar también, y aquellos que no lo son, Señor, te rogamos que tu Espíritu Santo también pueda visitarles para hacerles nacer de nuevo conforme a esa regeneración que solamente tú traes. Rogamos, Señor, todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. La sana doctrina entre los grupos de la iglesia. Pensemos que estamos diciendo acá, le dice Tito, pero en cuanto a ti. ¿Por qué empieza diciéndole pero en cuanto a ti? Porque recuerden que los capítulos o los versículos anteriores, Pablo había atacado a todos esos cretenses, cretinos, rebeldes, vanagloriosos, que estaban usufructuando del evangelio o de lo que ellos corrompían como el evangelio del Señor Jesucristo, precisamente para tener ganancias deshonestas. Y lo que hacía estos hombres era precisamente lo que su poeta les decía. Cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en este mismo libro que yo les comentaba de la Odisea de Homero, la historia se resume muy simple. El grandioso Ulises, que es el protagonista de la obra, sale a apoyar una guerra. Por 20 años no vuelve a su nación. Y su esposa, Penélope, tiene que darlo por muerto y escoger a uno de los príncipes que venían a agasajarle. Pero estos príncipes eran ociosos. Se tomaban su casa y se comían la provisión. Todos los días tenían fiesta, todos los días tenían glotonería, gula también, y todos los días estaban ahí por 20 años consumiendo todo lo que era de Ulises. Cuenta la historia también que Penélope empezó a hilar y a tejer una cosa, y ella decía a los pretendientes: cuando yo termine de tejer todo esto que estoy tejiendo, voy a escoger un nuevo esposo.
Ella tejía arduamente en el día y en la noche, toda la noche deshacía lo tejido, por 20 años. Pero hermanos, esto grafica literalmente cómo eran los griegos y también los cretenses en este sentido. Hombres vividores, hombres que abusaban de todo lo que era la comida, todos los placeres sensuales, estaban ahí. Y eso es precisamente lo que Pablo estaba diciéndole a Tito, que eso iba a enfrentar. Nosotros cuando leemos estos libros que son clásicos antiguos, nos podemos ver en cómo vivió efectivamente Pablo cuando iba a Corinto, lo que se estaba enfrentando. Cuando hablaba, por ejemplo, en el Areópago, donde estaban todos los dioses, porque cada uno de los dioses tenía su templo, cada uno de sus dioses tenía sus sacerdotes, cada uno de los dioses tenía su estatua. Y uno dice, wow, menos mal que nosotros ya no hacemos eso. ¿Has ido a Santa Teresita de los Ángeles? ¿O conoces acá el templo de este lado? Hermanos, eso es sincretismo. Eso es una mezcla de la religión pagana antigua con lo que se llama cristianismo. Es lo mismo que pasa el día de hoy. Sincretismo. Se usan unas cosas para esconder otras. Y eso estaba ocurriendo en la iglesia también en Creta. Sincretismo. Cuando estos hombres, cuando le dice Pablo a Tito, pero en cuanto a ti, Tito, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y hermano, recuerda que la sana doctrina tiene que ver con lo que es sano, tiene saludable, lo que es correcto, lo que es que va a ayudar. Tenemos un caso acá, por ejemplo, nuestra hermana Nadia, hace un tiempo atrás tuvo un accidente, ella se cortó un dedo. Si ella no hubiera aplicado cosas sanas, o hubiera llamado a alguien que conociera la sanidad, la higiene, ese dedo quizás hubiera enfermado. Y de hecho llamó a Isabel, María Isabel, para ayudarle y auxiliarle con su dedo. María Isabel es enfermera y en ese sentido ella conoce normas de sanidad, de higiene, para poder curar una herida. Cuando la palabra aquí sanidad o sana doctrina, esto tiene que ver con higiene, con doctrina limpia, con doctrina que va a sanar, que va a curar, no que va a corromper. Si Isabel no hubiera conocido estas técnicas de higiene y ella hubiera puesto, por ejemplo, cualquier cosa para que estuviera contaminado, ese dedo probablemente se pierde. Pero hubo un proceso. Lo mismo que está haciendo Pablo con Tito, está diciendo, tú enseña lo que está de acuerdo, procede quirúrgicamente con lo que es doctrina higiénica, lo que es doctrina sana, limpia, no corrupta. ¿Han escuchado que un poco de masa leuda, un poco de levadura leuda toda la masa? Eso es lo mismo, hermano. Una mala enseñanza comienza de a poco a infiltrarse en la congregación y luego termina destruyendo las congregaciones y corrompiéndolas. Eso es lo mismo que se entiende como una manzana podrida en un cajón pudre a todas las manzanas. Nosotros como iglesia tenemos que hacer el ejercicio inverso. El mundo es un mundo que está podrido. Nosotros que estábamos podridos hemos sido sanados, limpiados, higienizados, y el Señor nos manda como manzanas limpias a estar en cajones de manzanas asquerosas y corrompidas para sanar esas manzanas. Es el proceso inverso que hace el Señor. Pero fíjate, dice, pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y eso es, hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos añorado sana doctrina por tantos años? Ayer conversábamos en una actividad libre que tuvimos, de dónde veníamos y tantas cosas que se enseñaban que eran corruptas, que se abusaba de las personas, se les tomaba todo su tiempo, todo su dinero. Por ahí hermano Mario también con su esposa y su pastor, en no sé cuántos años jamás habíamos tenido un año nuevo juntos como familia. Yo no sabía lo que era absorbidos totalmente. Y hermanos, eso es lo que está pasando hoy día con muchos lugares que se llaman iglesias. Y no estoy hablando solamente de iglesias evangélicas, estoy hablando de denominaciones, estoy hablando de religiones, estoy hablando de sectas. Esto es, por eso es tan importante que nosotros conozcamos la sana doctrina para poder nosotros crecer limpios y no corruptos. Bien, lo primero que Pablo entonces enseña entre los grupos de la iglesia, y aquí Pablo hace una triple división inicialmente.
para decirle y les habla a cada uno. Dice, pero en cuanto a ti, enseña a los que están de acuerdo con la sana doctrina. El primer punto que nosotros vamos a tocar el día de hoy es la conducta de los ancianos. La conducta de los ancianos. Pero no te confundas, porque existe la idea aquí de que los ancianos que está hablando Tito acá son los ancianos que van a gobernar la iglesia. ¿Se acuerdan que al principio Tito le dijo, establece o designa ancianos en cada iglesia? Esos ancianos eran los presbíteros. ¿Por qué es tan importante la palabra griega acá, presbíteros? Porque cuando Pablo está hablando acá, dice, pero en cuanto a ti enseña a los que están de acuerdo con la sana doctrina. Los ancianos, esta palabra aquí no es presbíteros. Esta palabra es presbutes. En español es exactamente lo mismo. Ancianos aquí, ancianos allá. Pero no es lo mismo. En el primer capítulo, Pablo da todas las características de los presbíteros que van a gobernar la iglesia. Estos ancianos plurales que van a gobernar la iglesia. Aquí lo que Pablo comienza a hacer es ordenar la iglesia en cuanto a sus grupos. Estos ancianos no son presbíteros ni para ser presbíteros. ¿Quiénes son estos ancianos? Son los otros hombres maduros en la iglesia. Otros hombres que peinan canas, pero no necesariamente canas, sino que son maduros en la fe, que no son parte del liderazgo, pero son parte de la iglesia. Esos hombres también tienen que tener cierta conducta para ser aprobada en la iglesia como sana doctrina. Entonces estos presbutes, que no son los presbíteros, deben ser sobrios. ¿Cómo debemos ser los hombres mayores en la iglesia? ¿Cómo deben ser los hombres que ya son más maduros en la iglesia? Deben ser sobrios. En español nosotros tenemos un antónimo para sobrio. El antónimo para sobrio es ebrio. Gracias. El antónimo de sobrio es ebrio. Cuando tú sabes que una persona está ebria, no está en sus 5 sentidos, está disipada, está en diferentes temas. La palabra ahí es nefalios, que quiere decir que debe tener una mente clara. Los ancianos, que no son ni siquiera pastores, aún así deben tener el ejemplo de tener una mente clara, deben tener una mente templada, deben ser solícitos de mente, deben tener claridad de pensamiento. Cuando uno está bajo el efecto del alcohol o de drogas, el pensamiento se afecta y no tienes esa claridad. El pensamiento se distorsiona, el pensamiento hace que tú empieces a andar lento, a hablar lento, a pensar lento. Por lo tanto, eso no es ser sobrio. Un anciano o un hombre maduro en la iglesia debe ser sobrio. Pero no solamente debe ser sobrio, también debe ser dignos. Ahora, cuando nosotros pensamos en dignos, podemos pensar o imaginar que es un poco un rey que entra a un espacio siendo aclámenme porque yo soy digno. No, no es la idea acá. La idea dignos viene de sernos, que es una persona que debe ser seria. No entiendas que tienes que andar con cara enojado todo el día así. No es el punto. Cuando habla de dignos, habla de que estos varones tienen que ser estables. Esa es la idea. Dignos tiene que ver con ser estables, que tú le puedas encomendar o ellos puedan administrar ciertas cosas y se mantengan en el tiempo creciendo. Hay muchas veces que muchas personas de tendencia más jóvenes, también habla de los jóvenes, terminan siendo como la montaña rusa. Hace tiempo que no voy a Fantasylandia, sería entretenido visitar algo así. Pero tú conoces Fantasylandia y te subes a una montaña rusa. De pronto está arriba y en el segundo siguiente está abajo y después vuelve a estar arriba y después abajo. Eso es lo contrario a estabilidad. Por ahí hay una canción que se llama Tren al Sur. Cuando tú subes a un tren, el tren parte, toma cierta velocidad y se mantiene estable por una línea hasta que llega a destino. Esa es la diferencia. Tú puedes imaginar un tren, una montaña rusa. El apóstol está diciendo a Tito, mira, los otros hombres que no van a ser gobernantes de la iglesia todavía tienen que cumplir y tienen que demostrar en su vida la sana doctrina. Deben ser sobrios, tener una mente clara, deben ser estables. Eso es lo que está diciendo acá.
Un varón debe ser estable en sus convicciones, empieza un camino y debe seguir avanzando, sobre todo si está avanzando en Cristo. Recuerda que dice la Escritura que ancho es el camino que lleva a perdición, pero estrecho es el camino. Por lo tanto, nosotros, los varones adultos, serios, y también la iglesia, obviamente también la mujer, después vamos a hablar de eso, tienen que caminar en forma constante y estable. Es mejor, hermano, una llamarada constante que un fuego que queme todo al principio y después se extinga. Es mejor una llama que continúe en el tiempo que una que prenda y destruya todo y después se apague. De hecho, nosotros tenemos una llama constante acá. Hay un buen ejemplo cuando vamos camino a Concón, vamos entrando a la vuelta de la refinería y hay una llama eterna, que se llama así, ¿no es cierto? Siempre hay una flama que está ahí constante. No es tan grande, pero está ahí, siempre ahí. Bueno, debemos ser estables. Otra cosa que también los ancianos, los presbúteros, no los presbíteros, deben ser prudentes. Y prudentes es sofronas en el griego, y eso tiene que ver con una mente juiciosa, con dominio propio. Debe tener dominio propio, hermano. No debe ser uno que sea sometido a cierta presión y explote y deje la escoba, como el Día de Furia. No sé si alguna vez vieron esa película, antigua película, de un hombre que sometido a cierta presión entra a un McDonald's y pide ese combo que está ahí porque se ve así tremenda hamburguesa y le entregan así una hamburguesita, como la realidad que pasa hoy día, ¿verdad? Bueno, y de ahí comienza el Día de Furia, termina disparándole a todo el mundo. Hermano, cuando somos prudentes es una mente juiciosa con dominio propio, que las circunstancias de la vida no lo gobiernen, sino que él sepa que en Cristo está revestido, que Cristo es su ancla y a pesar de las circunstancias, hermano, se mantiene estable, se mantiene dominado. Ayer hablábamos de cuando nosotros tenemos circunstancias como un gran temblor o un terremoto, nosotros no confiábamos en las circunstancias, sino en el Dios que maneja todas las cosas y en el que estamos seguros. Y en la noche se dio la prueba enseguida, ¿no es cierto? ¿Cuántos de ustedes estuvieron miedo con el temblor? 6.2, pichilemo, duró como 1 minuto y algo, ¿no? Fue largo. Bueno, el Señor enseña y pone pruebas inmediatamente. Entonces, estos ancianos deben ser prudentes, con dominio propio, es la idea. Y luego dice, deben ser sanos. Y la palabra sanos aquí siempre tiene que ver con sanidad, con salubridad, con higiene. Sanos en 3 cosas. Y hay una triada muy importante que un varón bíblico, un hombre de Dios, que no está en el liderazgo, pero que está en la iglesia, debe tener. Debe ser sano en la fe. Primero, ¿cómo se es sano en la fe? Conociendo la fe. Nosotros tenemos nuestra iglesia discipulado que vamos avanzando paso a paso precisamente para establecer cimientos de la fe. Nosotros no podemos ser sanos en la fe si no sabemos lo que creemos. No podemos jamás ser sanos en la fe si cualquier cambio o viento de doctrina viene y nos remece. Hoy día yo creo esto. No, mañana creo esto. Y pasado creo esto otro. Eso no es ser sano. Nosotros debemos mantenernos estables en los cimientos de Jesucristo, los cimientos apostólicos que Él dejó cimentados sobre sus apóstoles, de los cuales no hay más. Recuerdo hoy día no hay apóstoles de Jesucristo. Y ahí nosotros debemos empezar a crecer. Cristo estableció el cimiento junto a sus apóstoles y nosotros somos sobreedificadores. Empezamos a construir desde esa base hacia arriba. Por lo tanto debemos ser sanos en la fe. Pero hermano amado, nunca vas a ser sano en la fe si no conoces la fe. Y nunca vas a ser sano en la fe si, por ejemplo, no lees o conoces tu Biblia. Si ni siquiera tienes una Biblia. Si no dedicas un tiempo constante a la lectura, no dedicas un tiempo constante a... No digo que tenga que ser 1 hora diaria o 2 horas diarias, sino que tengas el hábito de estar leyendo y de aprendiendo correctamente lo que es la fe. No estas lecturas que son como el tarot. Hoy día, a ver, ¿qué me dice Dios hoy? Y Judas se suicidó. No me tengo que suicidar hoy día. No. Muchas personas hacen eso, hermano. Nosotros tenemos que tener el hábito de leer la Biblia en forma consecutiva. ¿Quieres conocer la Biblia? Parte del Génesis y empieza a avanzar. ¿Quieres conocer la Biblia? Parte del Nuevo Testamento y comienza a avanzar. Para que tengas en tu mente un orden con respecto a la estructura, a la doctrina.
Luego la iglesia también te va a ayudar en lo que es discipulado y te va a perfeccionar en eso. Pero también tiene que ser sano el amor. Y el amor, acá hay por lo menos, bueno, hay por lo menos 6 tipos de amor en el griego, pero los más conocidos en griego son eros, phileos y ágape. Les dijimos al principio que el griego era bien exacto. Cuando nosotros hablamos de amor acá, es amor. Por ejemplo, hablaba el hermano Mario de nuestra hermana Nadia que se iba a comer a su hijo, no literalmente, sino de amor. Ese se llama amor fíleo. Cuando nosotros amamos a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros parientes, ese es un amor filial. Eso es el amor filos. Cuando ya los niños empiezan a crecer y empiezan a tener cambios hormonales y vienen otras cosas y otros apetitos, viene un amor que es el amor eros, que es el amor que ustedes conocen, los mayores, ¿verdad? No voy a profundizar porque también hay niños que llegarán en su tiempo y lo conocerán. Pero usted está clarito, el amor eros. De ahí vienen temas de la palabra erotismo y todo lo demás. Y ese también es un tipo de amor. Pero ni fileo ni eros está usando aquí el apóstol. Aquí la palabra que está usando es ágape. Y la palabra ágape es ese tipo de amor que es el amor incondicional. No importa lo que tú hagas, no importa lo que tú dejes de hacer, yo te amo. Amados hermanos, hablando acá también del tema del matrimonio, que es muy importante porque después se enfoca acá. Ese es el amor que debe existir en un matrimonio. Cuando comienza es muy fuerte el amor eros, sin duda. La luna de miel es constante, por lo menos los primeros años. Pero luego eso empieza a enfriarse y si toda la relación está basada en amor eros, se acaba la relación. Un matrimonio debe basarse en el amor ágape, que es una decisión de amar. Es un amor que está libre de condiciones. Mira, el viejo se puso guatón ahora. Tienes que seguir amando. Mira, toda chascona. Tienes que seguir amándola. Porque no tiene que ver con condiciones que él o ella cumplan, sino con la decisión que yo tomé un día de tomar a esta mujer y de quedarme con ella hasta el final de los tiempos y ojalá dormir abrazados y irnos juntos. Qué romántico, ¿no? Pero eso tiene que ver con el ágape. Y hermano, lo que está diciendo acá dice que debe ser sano en el ágape. Debe ser sano en la forma de amar incondicionalmente. Eso es lo que está diciendo. Los varones sanos deben amar en forma ágape, no solamente a sus esposas, sino también a sus hermanos en la fe, a los que están sirviendo como presbíteros, como diáconos, y a todos los demás deben amarlos en una forma de este amor. Fileo pudo haber sido una buena palabra, porque también servía, pero ágape es mucho más profunda, ágape es mucho más potente, porque tiene que ver no con lo que la otra persona haga o se merezca, sino que tiene que ver con que tú pones una decisión y eso es una decisión estable que permanece. No porque la otra persona cumple condiciones, sino porque tú decidiste amarla una vez. Y eso es el amor ágape. Paréntesis, ¿sabes por qué hoy día las parejas duran tan poco cuando se casan y los divorcios están a la orden del día? Porque ellos confunden lo que es el enamoramiento con el amor ágape. Ellos confunden ese periodo de, ¿cómo decirlo suave? El enamoramiento es un químico en nuestras mentes que nos hace ciegos, tontos a veces incluso, y andamos babosos y andamos así como, no importa, me voy contra todo, porque estás enamorado. El enamoramiento pasa. El enamoramiento es un sentimiento químico, dura entre 2 a 3 años, más o menos, y después pasa. Y si las parejas se casaron porque estaban muy enamoradas, llega a los 3 años y se despiertan uno al lado del otro y dice, ¿y esta quién es? ¿Y de dónde salió este? Porque ya despertaron de ese estado de embrujo, de enamoramiento. Esas parejas van destinadas al divorcio. Las parejas que perduran para siempre son aquellas que entienden, que toman la decisión de casarse con una persona, con una hombre o mujer, por un amor ágape. Yo te amo,
te decidí amar así y permanezco junto a ti, cumplas o no cumplas condiciones, porque yo decidí amarte. Ese amor es el que permanece hasta el final de los tiempos. Ese amor es el que no se le ha enseñado a nuestra generación. Ese amor es el que no se le ha enseñado a nuestros hijos y a nuestras hijas. Por eso hoy día la gente está yendo rumbo al fracaso en esa área. Solamente un paréntesis, cierro el amor, el paréntesis. Y también tiene que ser sano en la perseverancia. Perseverancia es constancia, perseverancia es mantenerse firme en esa línea. Tiene que ver mucho con esa palabra de dominio propio o de estabilidad. Mantenerse en perseverancia. Hoy día tomé una decisión. Mi decisión duró un año y medio. Pero ahora me llama más la atención eso. Dejo esto y me voy acá. Eso, hermano, no es ser perseverante. Eso no tiene que ver con la perseverancia. Entonces, en cuanto a la conducta de los ancianos, sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, el amor y la perseverancia. Esto es lo que los hombres maduros en la iglesia, no en el liderazgo, no ancianos, no pastores, tienen que aún ser. Vamos a la conducta de las ancianas. Si eres mujer en esta hora, presta atención porque ahora esto es para ti. Asimismo las ancianas. ¿Y por qué es tan importante la diferencia de las palabras? Porque antes se habló de los ancianos. Y si tú entiendes mal, entonces dices, pero es que esto eran los pastores. Entonces ahora le está hablando a las pastoras. Pero hermanos, bíblicamente no existen las pastoras. No existe ni una sola pastora que sea bíblica. De hecho, el rol que Dios estableció son pastores de sexo masculino. Dicho sea de paso, no caigas en el error de la ideología hoy. Hermanos, las palabras quedan realidades. Cuando hablas de sexualidad, habla de sexo masculino y de sexo femenino. No hablas de género. El género es para otro tipo de cosas. Sexo solamente define lo que es hombre o mujer, masculino y femenino. Las palabras o el cambio de palabras crean realidades y cambian los conceptos. Y eso es lo que ha estado haciendo el mundo en estos últimos años. Aprende a dominar precisamente el lenguaje. Si cambian una palabra en tu mente, luego van a cambiar una idea. Si cambian una idea, van a cambiar un concepto. Si cambian un concepto, entonces tú después vas a creer totalmente en otra cosa. Así que cuida tu mente en ese aspecto. Entonces, asimismo las ancianas, que son presbutis, mujer con madurez o experiencia, no necesariamente tenemos que hablar de mujeres que son ancianas o viejas, sino que tiene que ver con mujeres que han alcanzado una madurez cristiana en su vida. Y no solamente una madurez, sino que también tienen experiencia en la vida. Por eso dice, las ancianas deben ser reverentes en su conducta. Eso denota apropiado a un carácter sagrado. Aquello que es adecuado en personas, acciones o cosas consagradas a Dios. Una anciana debe ser sagrada en su conducta. Y es por eso, mi hermano amado, que nosotros no podemos estar de acuerdo con teologías liberales de ciertos grupos de iglesias como presbiterianos, anglicanos o luteranos, donde vemos personas, específicamente, pongamos el caso, mujeres que llevan muchos años en esas iglesias y de aquí a acá la boca llena de garabatos. Y esto, hermano, es real, pasa hoy. Cuando dice la palabra de Dios que una anciana, una mujer que tiene madurez y experiencia, su conducta debe ser consagrada a Dios. Eso es lo que tiene que decir reverentes en conducta. Debe ser un apropiado carácter sagrado. No que seas una mojigata, no que seas una santurrona, sino que seas una mujer apartada en la santidad para Dios. Hacer todo lo que tengas que hacer en santidad y que no denote pecado. Eso es lo que una anciana en la Escritura, en la iglesia bíblica, debe ser reverentes en su conducta. Esto te va a sorprender porque si tú no lo conoces, también dice no calumniadora. Pero es un chisme, no pasa nada con el chisme, ¿no es cierto? ¿Y quién dijo acá? Hay algunas personas que les llaman las bisagras, ¿no es cierto? Si no están en la puerta, están en la ventana, siempre mirando qué está pasando alrededor. Hermano, amado hermano, cuando tú te entrementes en chismes, en murmuraciones, vas a caer pronto en lo que es la calumnia.
Calumnia es hablar algo de una persona que sea falso, o que no tienes el contexto y tú empezaste a hablar porque me dijeron, me contaron, yo supe por aquí, venía en el horóscopo de hoy, no sé, cualquier cosa. Pero hermana amada, no calumniadora. Y esto te va a sorprender. ¿Tú sabes en qué te conviertes cuando eres una mujer calumniadora? Dejemos que el griego diga. La palabra griega para calumniador o calumniadora es diabolos. Diablos. Cuando nosotros hablamos del diablo, lo que estamos diciendo es literalmente el calumniador, uno que está constantemente acusando. Hermana amada, no hagas el trabajo del diablo, no te conviertas en un diablo. Cuando tú eres una calumniadora, literalmente esto habla de falsos acusadores, habla de diabolos. Qué tremendo, hermano. Esto debería hacernos temblar. Así es. Esto debería acallar nuestra boca con corchetes. Cuando me pongo a calumniar, cuando me pongo a murmurar y de ahí saco conclusiones que son falsas y acuso falsamente, hermano, literalmente, hermana en este caso, literalmente estás haciendo tú la obra de Satanás y tú te estás convirtiendo en un diabolos. Es por ello que necesitas tener ese carácter santo, apartado y consagrado a Dios. Las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadores. No se pongan diablitas, hermanas. ¿Ya? Ese es el punto. Ni esclavas de mucho vino. ¿Qué quiere decir eso? Entendemos que el contexto es Creta. Entendemos que en esos contextos el vino era lo más puro que había probablemente cuando tú estabas mal. Recuerda que Pablo le recomienda a Tito, cuando Tito estaba, a Timoteo cuando estaba mal de la guatita, le dice, por tus constantes dolores de estómago, bebe vino. Le dice Pablo a Tito, bebe un poco de vino, porque el vino todavía era mucho más limpio, estaba más esterilizado que el agua potable. En ese tiempo no había agua potable como la tenemos hoy. Entonces todavía esto se usa, y el vino se usaba también en las celebraciones igual que hoy, en hornos. Entonces ellas podían tomar algo en algún momento de vino acompañándose en alguna ocasión, o por temas de salud, incluso por enfermedad, porque era incluso hasta medicamento medicinal. Pero dice, no seas esclava de mucho vino, no te hagas esclava, no dependas en tu vida del vino, porque el vino te va a controlar en otras cosas. A eso se refiere. Y aquí, mi amada hermana, esto es lo que el apóstol, hermanas mayores y maduras, presten mucha atención, porque esto no es en vano. Dice, enseñen lo bueno. Y es aquí donde queda la escoba. Porque muchas veces las ancianas dicen, no, pero yo soy pastora porque tengo que enseñar lo bueno. No, si yo soy pastora porque tengo que hacer esto. Incluso en muchos círculos que son hoy día reformados o de aparente sana doctrina, se levantan mujeres como si fueran pastoras, pero dicen, no, yo no soy pastora. Pero cumplen el rol de una pastora, enseñan en seminarios como si fueran pastoras y enseñan alta teología como si fueran pastoras, escriben libros como si fueran pastoras, enseñan a un séquito de mujeres como si fueran ellas sus esclavas. Y hermano, eso no tiene nada que ver con la Escritura. Eso no es lo que está diciendo el apóstol aquí. Está diciendo, enseñen lo bueno, pero ¿en qué? ¿A quiénes? ¿A quiénes enseña una mujer bíblica? ¿A quién enseña una mujer o una anciana madura? Escucha. El versículo 4 del capítulo 2, que enseñen a las jóvenes. Hermana madura, hermana que tiene experiencia en la vida y en el Señor, tu propósito y tu mandato no es ser pastora ni ponerte a predicar, sino que enseña a las mujeres jóvenes ¿a qué? A que amen a sus maridos. ¿Y por qué está hablando de que amen a sus maridos y especifica maridos? Porque recuerda que en la isla de Creta había una conducta indecorosa y era una conducta nefasta muchas veces, donde estos hombres que se apoderaban de los cargos se convertían en estos sátiros
y empezaban a devorar las casas, empezaban a devorar literalmente a las jóvenes, a las señoritas, a las esposas, y por eso Pablo dice, tú tienes que poner un alto a esto, y tu mujer bíblica debes enseñar a las jóvenes a que amen a sus maridos, no a otras personas, no a otros hombres. Y le llama maridos porque cuando se entiende que hay una relación matrimonial, un hombre pertenece a una mujer y una mujer pertenece a un solo hombre y no más. Así es. Y no más. Y se acabó. Alguien lo puso así, dice, cuando tú te das el paso de tomar una mujer como esposa, estás al mismo tiempo dando el paso de decirle no a todas las otras mujeres del mundo. Ese es un paso importante. Ese es un paso importante porque declara que tú vas a estar en amor ágapes, fileo y eros con esa mujer que estás escogiendo de por vida. Por eso habla de los maridos. No está hablando de relaciones ilícitas. Está hablando específicamente de relaciones que Dios bendice y que Dios ha formado. Recuerda que cuando Dios crea al hombre y la mujer, el primer matrimonio que Él hace es Adán y Eva y los hace una sola carne porque de ahí va a comenzar una familia. Es algo que es serio, no es un juego. Y dice primero que amen a sus maridos. Para la mujer en general no es tan difícil amar. La mujer está diseñada con una forma de amar, es mucho más fácil. Los hombres somos más duros en eso. Por eso el Señor nos ordena amar a la esposa. A la mujer lo que le cuesta más es someterse. Le cuesta someterse porque naturalmente eso no lo quiere hacer, pero Dios le ordena eso. Dice, ¿qué debes enseñar, mujer anciana? A las más jóvenes, ¿de dónde? ¿Dónde tienes que enseñar tú, mujer anciana? ¿En un púlpito? ¿A quién? En la iglesia local, donde tú tienes testimonio, donde las jovencitas te están viendo, donde ven que tú eres una hermana que tiene años en la fe, que tienes un matrimonio en la fe, que tú te sometes a tu esposo, que amas a tu esposo y que enseñas y amas a tus hijos. Dice que enseña a las jóvenes a que amen a sus maridos, que amen a sus hijos, a ser prudentes, que esa lengua esté dominada, amarrada, puras. ¿Por qué tienen que enseñar a las mujeres a ser puras? Porque, hermano, en ese tiempo también se daba mucho lo que hoy día se está dando una vez más, que es el tiempo de esta incesante búsqueda de parejas sexuales. Eso no tiene que ver con pureza, eso tiene que ver con corromper tu propio cuerpo, corromper lo que es sagrado en tu vida. Y eso estaba pasando también en Creta. Hacendosas en el hogar. Pastor, ahí ya no me está gustando la cosa. Pero hermano, eso es lo que está diciéndole. Tu hermana mayor tiene que ser un ejemplo en tu hogar. Y ese hogar tiene que ser un ejemplo para las otras hermanas más jóvenes de la iglesia. Para que te miren a ti y sepan cómo ellas deben amar a sus esposos. Para que te miren a ti y ellas sepan cómo deben enseñar a sus hijos, cómo deben someterse a su esposo, cómo deben ser hacendosas con sus manos, ayudar también en su hogar. Dice, amables, sujetas a sus maridos. Hoy, en el contexto que nosotros estamos viviendo y en la cultura que se está deconstruyendo, es una ofensa para una mujer decirle, sométete a tu esposo. Es una ofensa. Y eso es lo que el mundo está tratando de hacer, destruir las familias, destruir los matrimonios. Pero Dios dice, y la palabra de Dios es eterna, que esposa madura, primero tú debes someterte a tu esposo, y dos, debes enseñarle a las más jóvenes a prepararse para someterse también a sus maridos. Porque recuerda, Dios ha puesto al varón, al esposo en un matrimonio para ser cabeza de hogar, responsable delante de Dios de eso. ¿Y cuán bueno es eso? Porque ustedes, amadas hermanas, pueden descansar, porque Él dará cuenta por sus vidas. Pero si ustedes se montan en el macho y ustedes quieren tomar el primer lugar en el matrimonio y guiarlos a ellos, y liderarlos a ellos, entonces ustedes van a tener serios problemas con el Señor. No con ese hombre. Probablemente ese hombre en un tiempo las va a aguantar y después va a pedir carta de divorcio y se va a ir.
van a tener problemas con el Señor. ¿Y sabes qué? Todo esto, amado hermano, es para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Porque cuando tú no cumples esas cosas, cuando tú eres una mujer rebelde en tu hogar, cuando no te sometes al esposo, cuando tú estás siendo no pura y todo lo demás, tú estás haciendo una blasfemia pública para Dios. Ni siquiera para la iglesia, para Dios. Él está viendo. Entonces, si se dan cuenta, ese rol que Dios les da a las mujeres mayores con experiencia no es menor. No la está poniendo a la cabeza de una congregación, no la está poniendo a ser pastora, ni a dirigir, ni a predicar. Pero cada conversación que ellas tienen con las mujeres más jóvenes, cada vez que ellas cumplen el rol bíblico, están predicando con sus vidas, no en un púlpito, con sus vidas, de cómo debe ser una mujer bíblica. Para terminar, solamente un solo versículo a los jóvenes. Vimos la conducta de los ancianos en la iglesia, o de los varones mayores, que lideran la iglesia, de las mujeres mayores y cómo éstas deben enseñar a las mujeres menores a cómo llevar una vida que llegue al éxito, hermano, al éxito en el sentido de tener una vida matrimonial sana, tener un esposo que ame, someterse a su esposo, criar a sus hijos en amor y ayudar en consagración a todas esas cosas. Qué antiguo lo que está diciendo el pastor. Sí, hermano, antiguo porque está en la Escritura. Pero no te confundas. Que sea antiguo no quiere decir que esté vigente, que no esté vigente hoy día. No te confundes. Que sea antiguo no quiere decir que esto va a pasar. La cultura pasa. Me acuerdo que en los años 80, a mediados de los 80, andaban todas las mujeres haciéndose la base. No sé si alguna vez tú te hiciste la base en ese tiempo. Y andaban todas las mujeres así. Y el que no estaba de acuerdo a la cultura estaba fuera de la cultura. Y eso es lo que se llevaba, y eso, todos los que estaban ahí con la base se sentían, pero la Donna Summer del tiempo, o sea, hacían unas tremendas bases. Marge Simpson y todo lo demás. ¿Cuántas de ustedes hoy día han visto una mujer hoy, joven, con la base, andando con base? Nadie. Hermano, la cultura pasa. La palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Esa es la diferencia. Jóvenes, estoy hablando en general, a los jóvenes. Dice, asimismo exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. Solamente eso. Porque la naturaleza del joven, el joven se siente inmortal. El joven cree que las sabe todas. El joven puede venir a enseñarle al más sabio de los sabios y le dice, cállate sabio porque yo te vengo a enseñar a ti. ¿Conocen qué es el carácter del joven? ¿Saben por qué? Porque los jóvenes en su naturaleza son impetuosos, son imprudentes y son necios. Cuando nosotros pasamos por la edad de la juventud, hermanos, nosotros somos tercos y necios en nuestros corazones. Y nuestros padres nos dicen, nosotros ya pasamos por ahí, escúchame, porque nosotros, ¿qué sabes tú, viejo? Y eso se repite de generación en generación. ¿Y por qué? Porque los jóvenes tienden a ser impetuosos, imprudentes y necios. Por eso el apóstol le dice a los jóvenes en la iglesia, ¿cómo debe ser un joven bíblico? Tiene que ser prudente. Tiene que estar bajo el alero de los ancianos mayores para poder ser guiado, aconsejado, enseñado, y luego él puede tener un éxito en su vida. Cuando él llegue a ser anciano, va a poder hacer lo mismo con los más jóvenes. ¿Y sabes por qué es tan importante el tema de los jóvenes? Porque ya lo dice Proverbios 22:15 a los jóvenes. Dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho. ¿Qué dice Dios? Los jóvenes son necios. Hermano, todos fuimos jóvenes, ¿no? Hay algunos que están todavía por ahí. Hermano, éramos necios. Todos las creíamos saber todas, ¿no? Todos éramos, pero comando y todo lo demás. Perdón, hermano. Hermanos, a los jóvenes se les llama ser prudentes. Y la prudencia tiene que ver con esta idea, sofroneo. Tiene dos palabras. Dice, la palabra se divide en soso y fren, que es salvar la mente. Salvar la mente significa estar en un cabal juicio, en sus cabales, que seas cuerdo. No que te la sepas toda, que tú puedas lanzarte del 5º piso y no te va a pasar nada porque eres Superman. Hermano, joven, aprende a ser prudente. Recuerda que la necedad del muchacho
La necedad está en el corazón del muchacho. ¿Y sabes cómo termina ese versículo? Que dice que la necedad está ligada al corazón del joven. Escucha. Mas la vara de la corrección la alejará de él. ¿Quieres ser un imprudente? ¿Quieres ser un necio? ¿Quieres ser un impetuoso? Y si vas a ser hijo de Dios, probablemente ni el pastor, o ni los pastores, ni los ancianos te puedan doblegar. No te preocupes. Si tú eres hijo de Dios, Dios lo va a hacer. Recuerda lo siguiente. Dios azota a todo el que toma por hijo. Hermano, si tú eres un hijo de Dios y te desvías hacia cualquier parte y no te sometes a nada, a nadie, ni a los pastores, ni a nadie, hermano, si eres hijo, Dios te va a tomar y te va a azotar. Y eso te va a doler. Seguro te va a doler. Y vas a volver moreteado, quebrantado, fracturado, en yeso. Vas a volver. Probablemente porque Dios te va a traer. ¿Sabes cuál es el problema de eso? Es que si tú eres necio, soberbio, contumaz, rebelde, y no te sometas a nada de nadie, y ni siquiera Dios viene a azotarte, eso es peor. Porque eso muestra que tú eres un bastardo y nunca fuiste un hijo. Dios viene y azota a todo el que toma por hijo, pero no todo el mundo, solo sus hijos. Entonces, mi amado hermano, hoy día hubo enseñanza para todos, cayó parejo, en el sentido de ancianos, hombres maduros, ancianas, mujeres maduras con experiencia, que le enseñan a las mujeres más jóvenes a cómo deben ser, y a los jóvenes. ¿Cómo no estar gozoso cuando el Señor nos muestra todo la conducta que nosotros debemos llevar y cómo debemos conducirnos? ¿Y qué debo hacer ahora? Ahí está clarito. ¿Y cómo lo debo hacer? Así. ¿Qué debo dejar ahora? Pastor, ¿y si yo no estoy en esta línea? ¿Y si yo estoy mal en esto? ¿Qué tengo que hacer? ¿Y si yo estoy en esto, en este pecado o en este pecado? Hermano, lo que tienes que hacer es arrepentirte de tu pecado y apartarte de él. Si estás en pecado, deja de hacerlo. Ponte a cuentas con Dios. Es mejor estar a cuentas con Dios que estar a cuentas con los hombres. Porque ahí tú vas a tener bendición y vida eterna.